Muy buenas noches, estimados televidentes. Damos inicio ya a nuestra emisión de Avia Yala Mundo, correspondiente a este viernes 27 de abril de 2018. Cerramos la semana y lo hacemos ya con nuestro primer bloque y vamos hasta la península coreana porque durante este viernes se ha producido un momento histórico y es el encuentro entre los mandatarios de Corea del Norte, Kim Jong-un, y de Corea del Sur, Moon Jae-in, quienes firmaron una declaración conjunta en la que acuerdan el cese de cualquier acción hostil entre ambas partes de la península. Aquí tienen a ambos mandatarios que firmaron un texto que, según ha trascendido, refleja que los dos líderes anunciaron de forma solemne ante toda la nación coreana, lo manifestaron así, toda la nación coreana sin división y sus más de 80 millones de personas y ante todo el mundo, que no habrá más guerras en dicha península coreana y empieza una nueva era de paz. Ahí los ven cuando ambos mandatarios están traspasando, dándose las manos, ese límite que existe junto al paralelo 38 y que separa a ambas Coreas desde el año 1953. Pyongyang y Seúl han prometido buscar la desnuclearización total de la península de Corea, así como la reducción paulatina de los arsenales para bajar la tensión militar. Imágenes históricas las que están viendo ustedes, en la que ambos mandatarios, Kim Jong-un y Moon Jae-in, sembraron ese pino que precisamente germinó en el año 1953, cuando se pactó el armisticio y se puso fin a la guerra en esa península coreana. Ese árbol de pino que ven que está recién plantado ahí, ellos lo arroparon con tierra, con suelo de ambas partes de Corea y también le regaron agua de ríos de los dos territorios coreanos. El sur y el norte han confirmado que su objetivo común es acometer la desnuclearización total de la península de Corea y a partir de ahora activar una vida de paz y armonía entre ambas naciones, y es un solo pueblo, como bien lo definieron en esa declaración conjunta, el pueblo coreano, más de 80 millones de coreanos que después de este histórico encuentro entre ambos líderes de las dos partes de Corea podrán comenzar una nueva etapa de vida, sobre todo aquellas familias que durante más de 60 años han estado separadas por culpa de estas cuestiones históricas que dejó como consecuencia esa guerra en los años 50. De Corea vámonos hasta Medio Oriente, exactamente a los territorios palestinos, porque se ha confirmado que al menos 40 palestinos resultaron heridos este viernes por disparos de los soldados israelíes en el límite entre la asediada Franja de Gaza y los territorios ocupados, como parte de la represión que lleva adelante el ejército sionista por quinta semana consecutiva contra las protestas que realizan los ciudadanos palestinos en la llamada Gran Marcha de Retorno. Ahí tienen imágenes de esta jornada de viernes junto a las cercas, las mallas perimetrales que han establecido los sionistas en torno a la Franja de Gaza. Desde el inicio de estas marchas, el 30 de marzo pasado, 40 palestinos han resultado muertos y otros 511 se suman ya a los heridos por la fuerza del ejército sionista, según el último balance que ha publicado este propio viernes el Ministerio de Salud Pública de Palestina. Los crímenes israelíes contra el pueblo palestino y el uso de municiones reales para dispersar estas protestas han suscitado críticas y condenas en todo el planeta. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, advirtió este propio viernes al régimen de Tel Aviv sobre el uso excesivo de fuerza en la represión de estos manifestantes palestinos. El actual movimiento de protesta, como les decía, bautizado como Gran Marcha de Retorno, prevé manifestaciones durante 6 semanas cerca de las fronteras entre los territorios ocupados, la Franja de Gaza, para reclamar el derecho al regreso de más de 5 millones de palestinos que fueron expulsados de sus tierras por los israelíes o que debieron huir debido a la guerra que siguió
a la creación del régimen sionista de Tel Aviv el 14 de mayo del año 1948. Una situación sin duda bien penosa, bien grave, la que siguen viviendo los palestinos en sus propias tierras y en las que le fueron ocupadas, y que ante toda esta situación, lamentablemente, el grueso de la comunidad internacional sigue sin pronunciarse, y como bien ha reclamado el director del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Saad el-Hussein, es necesario activar aún más la solidaridad con estos pueblos, con este pueblo palestino que sigue viviendo en una situación bien crítica, bien grave, sobre todo desde el punto de vista de asistencia y desde el punto de vista humanitario. Vamos a nuestra primera pausa en segundos. Estamos de vuelta acá en Avia Yala Mundo. Estamos de vuelta, damos inicio ya a nuestro segundo bloque y lo hacemos desde La Haya, porque en esa ciudad holandesa varios testigos presenciales del supuesto ataque químico ocurrido, según las informaciones que vertieron diversas redes sociales, el pasado 7 de abril en la ciudad de Duma, una ciudad de la región de Guta Oriental. Recuerden que es la campiña situada al este de Damasco, la capital siria. Pues bien, varios de esos testigos presenciales ofrecieron sus testimonios ante la comisión de expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAC, que radica precisamente allí en esa ciudad holandesa de La Haya. Pues bien, el evento, organizado por los representantes permanentes de Rusia y Siria ante la OPAC, desmontó el video difundido por la organización Cascos Blancos, que sirvió de pretexto a Estados Unidos, Francia y Reino Unido para lanzar su agresión con misiles contra Siria el pasado 14 de abril. Un video que efectivamente fue un vil montaje. Acá tienen en sus pantallas a Omar Diab, un habitante de esa ciudad de Duma, quien relató allí ante los expertos de la OPAC que al llegar al hospital algunas personas se llevaron a sus hijos al departamento de urgencias y allí les empezaron a echar agua sin permiso de sus padres. Vean las imágenes que grabaron esos integrantes del llamado grupo de los Cascos Blancos, una supuesta ONG que dice apoyar al pueblo sirio, y que, como bien señala este residente de Duma, se llevaron a los niños sin permiso de sus padres, los llevaron allí a esa sala de emergencias y de pronto le empezaron a rociar agua sin ninguna explicación. Según el propio Omar Diab, su propia esposa le explicó que los menores se encontraban allí sin ninguna explicación debido a que no vieron en ningún momento intoxicación química ni en su familia, ni en él mismo, ni en otros de los vecinos que debieron ir hasta allí y que fueron utilizados para este montaje. Su hijo Hassan, hace unos minutos lo vieron ahí en pantalla, véanlo ahí en la presidencia de ese acto, estaba sentado allí, lo van a volver a ver, acá lo tienen. Ese es su hijo Hassan, un niño de 11 años que aparece en el video de los Cascos Blancos como presunta víctima, y quien contó ahí a los expertos de la OPAC que estaban en el sótano, como acostumbraban a hacer mientras se producían todas las acciones militares de los propios terroristas, y que estaban en el sótano y de pronto escucharon gritos de que salieran hacia el hospital. Dice que ellos llegaron al hospital a través de un túnel y que allí empezaron a echarle agua, y que él no sabe por qué, porque él no tenía ningún problema, que después lo trasladaron a otro lugar. El doctor Jalel Al-Hais, quien trabajaba en ese momento en el departamento de urgencias allí en ese hospital de Duma, sostuvo que ese día estaba atendiendo a víctimas de las acciones militares, cuando de pronto sobre las 19 hora local recibieron a pacientes solo con síntomas de hipoxia, que no eran graves y que era lógico que la estuvieran padeciendo después de inhalar mucho polvo debido a los bombardeos en los edificios próximos a donde se encontraban. Según el médico Jalel Al-Hais, después llegó un miembro de los Cascos Blancos, comenzó a gritar sobre que se estaban utilizando armas químicas
y empezaron a aparecer muchas personas desconocidas, así lo precisa dicho doctor, que crearon un caos allí en la sala de urgencias del hospital y que comenzaron a echar agua sin medida a toda la gente que se encontraba. Luego pudieron constatar que estaban también grabando el momento en que estaban echando el agua a los niños y a otros familiares que se encontraban allí. Por su parte, el representante permanente adjunto de Siria ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Hassan Obey, informó que el ejército sirio descubrió sustancias químicas almacenadas en recintos que habían estado bajo el control de los terroristas y que una vez tras liberar a la propia ciudad de Dima, ellos encontraron esas sustancias allí en esos depósitos. Constataron que dichas sustancias proceden en su mayor parte de Alemania y de Reino Unido, en particular del laboratorio de Porton Down de la localidad de Salisbury, porque pudieron verificarlo en las propias etiquetaciones de esas sustancias que estaban allí almacenadas y que la ven acá en sus pantallas. Recuerden que ese laboratorio de Porton Down en Salisbury es donde también se hicieron las investigaciones para determinar de dónde procedía el gas neurotóxico que se utilizó contra el doble ex espía Sergei Skripal y su hija Yulia, que finalmente nunca se ha podido demostrar que procedía de Rusia, como Londres había acusado a Moscú. Pues bien, el diplomático sirio ha reiterado que estas sustancias proceden de Alemania y de Gran Bretaña y que estaban en poder de los terroristas porque ellos las encontraron en sendos depósitos allí en Duma. El diplomático expresó su esperanza de que el grupo de expertos de la OPAC, que actualmente se encuentra en Siria, visite también todos los almacenes donde se hallaron estos productos químicos abandonados por los grupos terroristas en Duma y en otros puntos de la geografía siria, al tiempo que puntualizó que todas las acusaciones falsas que se hicieron con anterioridad serán desmontadas y el mundo sabrá la verdad sobre lo que realmente está ocurriendo en Siria y sobre todo en el desmontaje del pretexto que utilizaron Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia para agredir con misiles el pasado 14 de abril a puntos de la geografía siria, en particular el Instituto de Investigaciones Barça, que se localiza en las afueras de Damasco y que fue prácticamente destruido con el pretexto de que allí se producían sustancias venenosas para ser utilizadas contra la población civil. Otro punto que también fue demostrado ya, porque allí no se encontraron restos ninguno de sustancias prohibidas según las instituciones como esta Organización para la Prohibición de las Armas Químicas o incluso por la propia Organización Internacional de la Energía Atómica. Ninguna de estas instituciones pudo constatar que las acusaciones que habían vertido Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña hubiesen sido verdad. Todo lo contrario, que en ningún momento se han encontrado restos, ni pruebas, ni muestras que constataran esas falsas acusaciones que se hicieron contra Siria. Vamos a seguir con el tema de Siria porque también durante este viernes se ha confirmado que Rusia ha enviado un nuevo buque cargado con armamentos, municiones y vehículos militares hacia Siria. Aquí vean imágenes del momento en que el buque estaba traspasando el estrecho de Bósforo cerca de la ciudad turca de Estambul, procedente del Mar Negro y en dirección al mar Mediterráneo. Según la información, este buque con todo ese armamento y municiones y equipamiento militar está destinado a fortalecer la capacidad de las operaciones de las Fuerzas Armadas sirias en su lucha contra los reductos aún activos de los grupos terroristas en todo el país árabe y también para reforzar los sistemas defensivos antiaéreos. El buque de carga Kisil 60 atravesó, como les decía, el estrecho de Bósforo y ya avanza hacia la costa del mar Mediterráneo en Siria, hacia la ciudad portuaria de Tartus, donde se encuentra emplazada una base naval de las Fuerzas Armadas de Rusia. La nave, como les decía, contiene armas, municiones, camiones militares tipo Ural 4320. Ahí vean cómo va avanzando, llevan los camiones arriba y también todo el resto de la carga militar. La están viendo ahí en sus pantallas.
Recordemos que el ejército sirio en estos momentos prosigue una intensa ofensiva contra pequeños feudos aún en poder del grupo terrorista Estado Islámico, Daesh, por su acrónimo en árabe, en zonas próximas al sur de Damasco, la capital del país, y que por supuesto está siendo respaldado por las milicias aliadas y en particular por las fuerzas aerotransportadas aeroespaciales de la Federación de Rusia, que recuerden mantiene en operaciones la base aérea de Meymin en la norteña provincia de Latakia, además de esta base naval en Tartus, hacia donde se dirige precisamente este buque que va con su cargamento a fortalecer las defensas antiaéreas de la República Árabe de Siria y sobre todo a fortalecer en armamentos, en municiones y en vehículos militares a las Fuerzas Armadas de Siria que continúan este avance contra los terroristas. Vamos entonces a nuestra segunda pausa y en segundos estamos de vuelta acá en Aviala Mundo. Listos ya para nuestro bloque de cierre, lo vamos a dedicar a nuestro subcontinente latinoamericano y específicamente a Nicaragua. Recuerden que durante más de una semana se han venido realizando manifestaciones, protestas, algunas con una gran cuota de violencia por parte de grupos delincuenciales que se han aprovechado de la situación que se generó a propósito de una reforma que se quería realizar al tema de la seguridad social allí en el país. Una resolución que inmediatamente después de que se produjeron las primeras protestas durante el pasado fin de semana fue revocada por el propio presidente Daniel Ortega de acuerdo con el Instituto Nicaragüense del Seguro Social. Pues bien, el clamor por la paz, la estabilidad y el entendimiento ha comenzado a surgir a partir de este viernes. Ahí tienen las imágenes en toda Nicaragua a través de diversas organizaciones y sectores de la sociedad que se han sumado al llamado al diálogo que hiciese el presidente Daniel Ortega y por supuesto contraponiéndose a la violencia generada en días precedentes. Si bien en un determinado momento hubo protestas cívicas, reclamos lógicos de parte de una población que consideró antipopular parte de esta resolución, lo cierto es que después se convirtieron en violencia y sobre todo protestas ya no cívicas, sino protagonizadas por grupos delincuenciales que deterioraron y dañaron parte de la riqueza pública de estas localidades nicaragüenses, incluida su capital, Managua. Pues este viernes excombatientes, comandantes guerrilleros, organizaciones sociales de diversa índole se han pronunciado en favor del restablecimiento del orden en el país contra toda esta violencia. Diversas organizaciones sociales han expresado un rotundo apoyo al gobierno sandinista y a Ortega y sobre todo al entendimiento a partir de que el propio mandatario Daniel Ortega encabezara la decisión de revocar esta resolución que se había tomado inicialmente y de que a través del diálogo se discuta la posibilidad de qué sería positivo aplicar y qué no, y que para ello ha convocado también a los grupos empresariales, pero a todos los sectores de la población del país. Estas organizaciones siguen respaldando en su mayoría al gobierno sandinista y a Ortega, pues consideran que durante los últimos años se ha erigido en un bastión para la paz y la reconciliación nacional. Hay que destacar que también se han sumado ya al respaldo líderes religiosos, tanto católicos como evangélicos, quienes han abogado por la paz, el diálogo y la mediación frente a las distintas realidades que atraviesa la nación. Hay que destacar que durante las últimas jornadas también se han producido denuncias de que estos grupos violentos están siendo aupados y estimulados desde el exterior, que han aprovechado la coyuntura de las
protestas iniciales que se produjeron a raíz de que se dio a conocer esta resolución y que se han aprovechado desde el exterior para generar una situación de crisis social en una nación que hasta este momento había sido muy destacado sus resultados en cuanto a índices de crecimiento económico y también de inclusión social. Recordemos que más del 60% de la población ha mantenido su respaldo al actual gobernante, al presidente Daniel Ortega, y sobre todo que el país transitaba por una economía muy estable, por un desarrollo bastante acelerado desde el punto de vista social, pero que lógicamente los enemigos desde el exterior, así como algunos que también forman parte de la extrema derecha de la nación nicaragüense, se han aprovechado de esta situación para generar toda la situación crítica que se vivieron durante estos días y que además provocaron más de 30 fallecidos a lo largo de todo el país. Incluso las denuncias han especificado que se ha intentado aplicar desde el exterior esquemas similares a los de las guarimbas que se estimularon en Venezuela años precedentes para que la crisis estallara y tratar de generar una situación que se provocó, o sea, que generara realmente dificultades al actual gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega. Lo cierto es que el país está llamado al diálogo, que se está trabajando y que el propio gobierno es el que está presto a escuchar a todos los sectores sociales de la nación nicaragüense para solucionar esta crisis que, como reitero, se ha motivado tanto por esa resolución que se aprobó internamente como a estos factores externos que han, por supuesto, demostrado injerencia en estos asuntos internos de la nación nicaragüense. Hasta aquí todo lo que teníamos preparado para esta edición de Avia Yala Mundo, correspondiente a este viernes 27 de abril de 2018. Recuerden que siempre estaremos atentos a sus comentarios, sugerencias e inquietudes, que nos las pueden enviar a través de nuestro correo electrónico aviayalatvmundo@gmail.com, lo tienen ahí en sus pantallas, y que pueden seguirnos también a través de las cuentas en Twitter @aviayalatvmundo y @jcaviayala. Hoy es viernes, por tanto, la próxima cita es para el lunes próximo a las 21 horas, como es costumbre, aquí en Avia Yala Televisión. Muy buenas noches.